¿Qué trigo es mejor para hacer una buena harina? ¿Qué determinaciones se pueden hacer sobre el trigo para decir, bueno, este trigo va a andar, este va a andar un poco menos, este no va a andar? Y ahí salen un montón de ensayos que hacemos sobre las semillas, sobre el trigo que entra a molienda, como ser el gluten, que es lo que más se realiza habitualmente por una cuestión de facilidad y porque es lo más difundido. El pH, alveogramas, humedad, ceniza, farinogramas, ceniza, extensogramas, el falling number, aditivación y sobre todo hacer pan. Hacer pan es el mejor de todos los ensayos, que con el gluten no alcanza. Hay una relación muy fuerte entre un alto gluten y una buena harina. Eso es así, siempre fue así. Pero el gluten como valor individual, como número, no es un indicador que nos dice sí o sí si la harina va a ser buena o va a ser mala. Bueno, la idea que sale un poco entonces de todo esto es agarrar dos semillas, un poco al azar, que son saeta y prometeo, y hacer una especie de, una suerte de contraste entre ambas, filtrándola por cada uno de estos ensayos. Bueno, arrancamos por el gluten. Las dos muestras estas tienen el mismo valor de gluten, aproximadamente 28. En el caso del saeta está un poquito por arriba de lo que nos dio el saeta, pero bueno, la muestra esa anda en ese valor. El gluten, bueno, de manual es el responsable de la fuerza, la elasticidad y la extensibilidad de la masa. Es una proteína, pero tiene una característica que es que no es única. O sea, hay distintos tipos de gluten. Se puede hablar de una calidad de gluten. Y lo que se mide cuando se habla de un valor de gluten, como decir 28, es la cantidad de gluten que hay en la harina, pero no nos está diciendo nada de si ese gluten es bueno, si es malo, si es regular. En este gráfico lo que se ve es una relación entre el rendimiento y el gluten que se obtuvo, donde se ve que en general los altos rendimientos corresponden a valores de gluten bajos para las semillas que básicamente se hace una masa de harina y agua, una especie de disco, y se lo infla. Y lo que se mide ahí es cuánto se hincha la burbuja, digamos, esta burbujita que ven acá, hasta que revienta. Y lo que se trata de medir ahí es la energía que hizo falta para reventar esa burbuja. Mientras más energía hace falta, quiere decir que la masa, que el gluten, la red esa, es mucho más fuerte. Y lo que estamos viendo acá es que si bien el valor de gluten era el mismo, en un caso fue necesario usar casi el doble de energía para romper ese gluten. Entonces ya desde el vamos estamos viendo que esta harina es mucho más fuerte que esta. Si bien el gluten anduvo en un valor bastante similar. Bueno, y el PL es otro indicador que nos habla de qué tan extensible es la masa. O sea, hay masas, seguramente los que laburan con harina lo ven, hay masas que vuelven muy rápido y hay masas que uno las puede estirar y en general se trata de evitar que eso no pase. De una campaña a otra suele ocurrir. Dentro de la misma campaña trabajamos para que eso se vea menos. Se llama farinograma. Es un ensayo alemán y lo que mide básicamente es la resistencia que ofrece una mezcla de harina y agua, el torque, la resistencia que ofrece cuando se mezcla. O sea, hay una mezcla de harina y agua, se empieza a agitar esa mezcla y la harina empieza a ejercer una fuerza. Hace falta energía para moverlo. Y lo que se mide es la resistencia que ofrece a lo largo del tiempo. En ese eje lo que se ve es el tiempo. Estuvimos hablando ahora, se hacen para todas las semillas. De esta manera es que se decide, analizando el rendimiento también, qué semillas entran adentro del convenio y cuáles no. A esto hay que sumarle el hecho de que, como se trabajan con un montón de semillas, hay todo un trabajo luego en tratar de armonizar la harina que se hace. Porque estuvimos viendo que son semillas que se comportan de manera muy distinta, pero el objetivo nuestro es que la harina sea siempre la misma harina.
Bueno, lo que deriva de acá es que entonces alcanza con la semilla. No, no alcanza con la semilla, porque la semilla lo que nos da es una genética que en función del clima, el suelo, los fertilizantes, va a poder desarrollarse en el mejor de los casos, siempre y cuando no falle nada de todo esto. Pero al margen de eso necesitamos limpiar el trigo, conservarlo bien, enfriarlo. Eso ya es una labor que nos corresponde a nosotros. La mezcla de trigos, lo que hablaba hace un rato, que estamos trabajando con una cantidad de semillas tan grandes, y vieron en los gráficos cómo varía de una semilla a la otra. Entonces hay todo un laburo en decidir cómo se mezclan esos trigos para que durante todo el año la mezcla resultante sea siempre la misma. La molienda, que afecta la calidad de la harina, la aditivación, que es muy importante, hay un montón de ensayos que realizamos para buscar siempre los mejores aditivos que nos den el máximo volumen de pan.